presentación. La verdad es que yo cuando me planteé cómo empezábamos la reunión, sé que al doctor Alfredo Rodríguez Antolín le puse un poco en un compromiso cuando le dije, bueno, he leído una cosa que a mí me interesa para enfocar un poco el asunto, ¿no? Y es, bueno, estamos hablando de cómo diagnosticar y ahora digo, bueno, ¿cómo no vamos a tratar? ¿Cuál es la mejor forma de no tratar el cáncer de próstata? Bueno, como es un tema debatido y lo que intentamos siempre en la reunión esta es que podamos discutir cuáles son las inquietudes que tenemos, pues bueno, me aceptó el reto y entonces, pues nada, Alfredo, darte las gracias por estar aquí y esperamos tu opinión. Muchas gracias, Ander. Sí, la primera conversación me quedé un poco pálido. Digo, bueno, si yo puedo hablar de otras cosas que ya tengo preparadas. Pero bueno, la verdad es que, bueno, según te metes, la verdad es que todo es interesante. Bueno, darte las gracias a ti, darte las gracias a todo el grupo IMQ, al doctor Guerra, y es un placer para mí estar aquí con vosotros como representante del Hospital 12 de Octubre. ¿Cuál es la mejor manera de no tratar el cáncer de próstata? Bueno, posiblemente, con esta diapositiva podría empezar y acabar. La mejor manera es no diagnosticarlo, porque ya os digo que como lo diagnostiquemos, lo vamos a tratar de las distintas maneras que se trata, pero en muchos casos lo vamos a tratar y lo vamos a sobretratar. Y eso lo sabemos todos nosotros. Del cáncer de próstata, todos tenemos varios conceptos muy básicos de esto que llevas leyendo toda la vida, que lo tendremos 1 de cada 6 varones, sin embargo fallecerán o falleceremos 1 de cada 36, que incluso el Gleason 6, a un punto de vista genético, molecular, histológico, no es un cáncer. En fin, hay una serie de cosas, las series de autopsias también son parecidas, la incidencia, en fin, el concepto de cáncer de próstata poco significativo clínicamente siempre nos ha rondado en la cabeza y siempre hemos tenido la idea de que posiblemente lo estuviéramos sobrediagnosticando y sobretratando. Vamos a dar una pincelada rápida en cómo está, y lo ha dicho el doctor Guerra, cuál es la situación actual del cáncer de próstata. Se diagnostican exactamente ahora mismo 33.000 cánceres de próstata en España, se diagnostican 28.000 mamas, se diagnostican más cánceres de próstata que cáncer de mama y sigue relativamente cerca el recto y el pulmón en el varón. En la mujer es el recto, el colon recto, el segundo tumor. Pero es cierto que sobrepasamos prácticamente en 5.000 tumores a la mama, con una trascendencia mediática notablemente inferior. Esta es una estadística también bastante reciente de Globocan. No sé si sabéis todos que Australia, Nueva Zelanda es el primer país en incidencia de cáncer de próstata. En azul oscuro están los países con mayor incidencia, que bueno, es todo Norteamérica. Brasil tiene una altísima incidencia, gran parte de Europa, los países escandinavos también siempre han tenido tradicionalmente una tasa muy alta. Lo casi más interesante es ver la siguiente, que es la de al lado. En la mortalidad también tenemos asumida la idea de que es un tumor que no es muy mortal, pero sin embargo supone la segunda causa de mortalidad oncológica en el varón, ¿no? detrás del pulmón. Y es muy curioso ver en el mundo, cuando se ajusta por tertiles de desarrollo, fijaos que los países que están en azul marino, su incidencia es muy alta, pero sin embargo la mortalidad es muy baja. Sin embargo, los países de bajo desarrollo, que están en los tonos más claros, casi tienen una incidencia y una mortalidad muy parecida, ¿no? Lo que hace idea del dispar manejo del cáncer de próstata en el mundo. Sin embargo, esta es otra gráfica clásica del Grupo Español de Cáncer de Próstata. En España, en el año 2011, se diagnosticaron el 90% de los cánceres de nuevos diagnósticos, se diagnosticaron en una fase localizada. De ellos, un tercio, el 30 y tantos %, se diagnosticaron considerados de bajo riesgo, que es una cifra tremendamente importante. Estos datos son extrapolables a Europa. Por ejemplo, si cogemos los datos del RSPC, vemos que en el brazo control, en el brazo en que no se hacía nada, el 40 y tantos %
ya eran tumores considerados de bajo riesgo y, sin embargo, el brazo activo era el 60% de tumores de bajo riesgo. Es decir, que más o menos en nuestro país nos estamos moviendo, en países de nuestro entorno, con un diagnóstico muy alto de tumores considerados de bajo riesgo. Lo comentaba un poco con el doctor Algaba antes, tomando algo. Bueno, siempre ha surgido la duda de si el Gleason 6 era realmente un cáncer a nivel histológico, molecular, genético. Hay una serie de características que harían pensar que no se trata de un verdadero cáncer. A todos, yo se lo comentaba con él tomando una Coca-Cola, que a todos se nos han muerto pacientes con Gleason 6. Que no fueran Gleason 6... bueno, pues puede ser, pero vamos, son patólogos relativamente estables, que toda la vida haciendo uropatología, y dice que los pacientes no fallezcan de un Gleason 6, como apuntan estos pacientes, o que no existan metástasis linfáticas. A mí siempre me ha creado la duda, digo, joder, pues será otros, porque a mí sí que se me han muerto pacientes. Siempre te queda la duda de que realmente no se tratará así, pero Gleason 6 empieza de prostatectomía radical. Posiblemente, y él tiene razón, como casi siempre, realmente cuando hoy en el 2017-18, alguien te informa que es un Gleason 6, es un verdadero cáncer Gleason 6 porque se ha acotado mucho el diagnóstico histológico en ese sentido. Bien, el concepto pues de sobrediagnóstico, y con esto ya voy acabando la parte inicial, yo pienso, y así lo dicen muchas estadísticas, que acaba conduciendo a un sobretratamiento. Sobrediagnóstico, ahí lo tenéis subrayados en rojo, son el diagnóstico de tumores que no hubieran implicado ninguna alteración clínica durante la vida de ese paciente. Las cifras, bueno, son variables según el método que se utilice. Hay varios métodos, como tenéis ahí, pero básicamente, y el RSPC siempre ha dado unas cifras aproximadamente del 45 al 50% de tumores que estamos diagnosticando con el apellido de sobrediagnóstico. Al margen de eso, también es verdad que sí que hay una evidencia robusta en la literatura, y ahí he puesto posiblemente los dos estudios de mayor empaque, el PIVOT y el PROTECT, que básicamente lo que dicen es que el tratamiento activo con prostatectomía radical, en el PROTECT, sabéis que son 3 brazos, vigilancia activa, radical y radioterapia, realmente si uno analiza la supervivencia de cáncer específica a 10 años, como lo hace el PROTECT, que es el más moderno, el de Handy, realmente no existe diferencia, puedes hacer lo que quieras. El PIVOT son un perfil de pacientes un poco distintos, ya son T2 casi la mitad, el seguimiento es mucho más amplio, hay un beneficio, poco beneficio marginal en la mortalidad global en riesgo intermedio y en pacientes con PSA de 10, que se te salen un poco ya del cajón de bajo riesgo, pero si nos atenemos a ese cajón de bajo riesgo, realmente la mortalidad, incluida cáncer específica, es muy similar. O sea que la evidencia un poquito es sólida en no tratar a este tipo de pacientes. Así lo dicen las guías, las que han salido del 2018, las europeas, consideran una estrategia perfecta la vigilancia activa en este tipo de tratamientos, que en este caso es low, pero el very low risk, pues es exactamente lo mismo. Incluso observación, ni siquiera vigilancia activa en pacientes con poca expectativa de vida. Bien, os decía, inicialmente estos son datos nuestros que recogimos en la Asociación Española de Urología. El problema no es sobrediagnosticarlo, el problema, y es curioso porque vas al Congreso americano y tiene cifras relativamente parecidas, es raro que una vez diagnosticado no se traten. Y eso que los programas de vigilancia activa afortunadamente están creciendo de manera exponencial. Pero estos son datos del 2011 y veis que la vigilancia activa solamente en la gráfica de la izquierda pues es del 5%, 5,4%, que es realmente muy poco. Se acaban braquiterapia, cirugía, incluso hormonoterapia exclusiva, ahí en este gráfico, ¿no? Que son cosas llamativas. Sin embargo, vigilancia activa, bien es cierto que durante estos 5 años hemos avanzado notablemente, probablemente no demasiado. Así pues, bueno, esto voy a pasar un poco por largo. Las estrategias prácticas para manejar mejor el cáncer de próstata, yo las he dividido desde un punto de vista conceptual o académico en antes de la biopsia, en la biopsia y después de la biopsia. Esto no sé por qué no pasa.
Doy aquí. No pasa nada. Hablando mientras abre la diapositiva. Podemos actuar antes de la biopsia, ya os imagináis cómo, mejorando la imagen fundamentalmente. Podemos hacer estrategias de biopsia, que obviamente os imagináis que es a partir de planteamientos biópsicos más modernos, y posbiopsia utilizando marcadores genéticos y, por supuesto, tratando de implicar a los pacientes en vigilancia activa. A ver si podemos seguir. Sí, vale, fenomenal. Sí, la siguiente ya es. Bueno, la paso aquí. Vale. La tengo, ¿eh? Aquí se ve entera. ¿Quiere que pongamos el pincho? A ver, será la 9, la 11, me parece. A partir de la 11 es, vale. Vale, vamos a ver si hay suerte. Venga, fenomenal. Primero, ya me da miedo volver para atrás, antes de lo vea, de la biopsia. No diagnosticar lo que quizás no debas tratar. Hay varias estrategias en este sentido y, bueno, las hemos ido aplicando poco a poco. La primera, lo que llaman en el mundo sajón el Smart Screening, ¿no? Un screening un poquito más razonable, que incluye, por supuesto, valorar la historia familiar, valorar otros factores previos como biopsia, tacto, densidad de PSA, volumen, etcétera. Bueno, más o menos hay cierto consenso en no empezar antes de los 55 ni después de los 70, y esto está fundamentado en, bueno, el famoso SPC y el de Göteborg, que sabéis que tiene un par de años más de seguimiento. Digamos que los pacientes que se benefician, y eso lo sabéis todos, son los que están en esa franja, 55-70 años. En el resto no hubo un claro beneficio. Un Smart Screening también implicaría, y en eso las guías europeas siempre han sido muy adelantadas, a tener una determinación de PSA relativamente pronto, hablamos de los 40 años, antes de los 50, y según tu PSA a esas edades, tú puedes hacer una estrategia de dilatación del tiempo. De hecho, si miramos la europea, ahora veremos, no creo que en este sentido mantenga cambios las guías que saldrán el mes que viene. Bueno, sí, empezar a los 50 años, según los datos de Peabody y RSPC, si no tienes una esperanza de vida de 15 años, bueno, pues tampoco es interesante para ti esto. Y según el PSA que tengas a los 40 o 60 años, pues tú puedes dilatar tus periodos de screening, que en principio se pudieran hacer cada 2 años e incluso dilatar hasta 8, como tenéis ahí, sabéis por las guías perfectamente. La segunda herramienta prebiopsia sería el uso de herramientas predictivas que están en la red y que yo tengo la sensación de que en nuestro ámbito no se utilizan mucho. Yo no he visto a ningún compañero mío que tenga una herramienta predictiva abierta en la consulta en la vida. Bueno, tenemos muchas que te incluyen muchos parámetros clínicos. Bueno, no voy a pasar porque las conocéis perfectamente. Te incluyen incluso marcadores. Todas tienen un rendimiento de área bajo la curva notable, que están bien. Tenemos la de RSPC, tenemos la del FOSS-Chase. Bueno, podemos elegir herramientas predictivas, pero yo tengo un poquito también la sensación, como os decía, de que tampoco las utilizamos notablemente, y yo creo que a nivel individual es una estimación relativa del riesgo, ¿no? Pero bueno, es una información importante.
Tercero, no voy a hablar porque vais a hablar en la mesa siguiente, los nuevos marcadores que ayuden en la detección de los tumores agresivos, esos tumores que sí nos interesa que sean diagnosticados. Y bueno, ahí tenéis los paneles y vais a hablar ahora efectivamente. Cuarto, muy interesante, antes de la biopsia, ¿es útil la resonancia upfront? ¿Hacer primero la resonancia? Bueno, va a ser así, o sea, esto es indudable. Hay cosas que, como los coches eléctricos, sabemos que van a ser así, que se van a acabar imponiendo y esto se va a acabar imponiendo de una manera clara. Os he puesto el trabajo, que es un poco el landmark paper de lo que es la resonancia upfront, que es el estudio de Hadmet, que publica este año, en el año pasado, en el 2017, en el que básicamente lo que se trata es de valorar la resonancia previa. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo una biopsia extensa por template 5 milímetros a 5 milímetros de toda la próstata. Hace una comparativa de la biopsia transrectal por 12 frente a coger unas biopsias múltiples, en torno a 70, 80 cilindros de toda la próstata, que en ausencia de tener la glándula completa es la mejor manera que tienes tú de mapear la próstata. Estos son los resultados bayesianos del estudio de resonancia afro, que sabéis que es superior a realizar una biopsia, no me voy a meter en esto, una biopsia fusión no dirigida, tiene unos resultados superiores a la convencional, pero analizando solamente la resonancia previamente, el valor más interesante es el valor predictivo negativo. Es decir, si una resonancia es negativa, prácticamente en un 90% de las veces me puedo fiar de ella. Igual que si es positiva, no, prácticamente es tirar una moneda, 50%, pero a mí me interesa que me diga que la resonancia es negativa para quedarme tranquila. Y su valor predictivo negativo realmente es bastante bueno. Este es el paper paradigmático para contestar a esa pregunta. Los resultados los sabemos cuando acabe el estudio de los hospitales de Lyon y el otro estudio de Londres, que saldrán relativamente pronto, para acabar de contestar esa pregunta, que todo apunta que va a ser así. Estrategias dentro de la propia biopsia. Bueno, esto también encontré, son muy chulos los dibujos clásicos de Stamey. Stamey es el que cambió la técnica de Hodge a lateralizar un poco más los cilindros de la ecografía transrectal para optimizar el rendimiento de la zona periférica, pero indudablemente la batería se está agotando. Vale. Pero estamos en el tiempo de la biopsia fusión. Y este es el otro estudio paradigmático, el estudio de Siddiqui, este ya tiene 2 años y pico más, en el que se compara la biopsia dirigida mediante fusión con 3 células versus la biopsia tradicional transrectal. Y bueno, ahí tenéis el rendimiento área bajo curva. Lo mismo, el valor predictivo positivo y negativo es superior, ¿de acuerdo? En esto tampoco voy a insistir. Sabéis que hay 3 tipos de biopsia fusión, in-bore, en la misma mesa de resonancia, en decúbito crono por fusión, o si uno no tiene la suerte de tener cualquier mecanismo de fusión, pues siempre puede hacer la cognitiva, que es interesante. Es, desde luego, como os digo, el tiempo de la biopsia fusión, porque se necesitan menos cilindros, porque diagnosticamos más tumores de la cara anterior, que quedan ciegos a la biopsia transrectal, y porque hay una menor detección de tumores no significativos. Sin embargo, aumenta prácticamente un 30% la detección de tumores importantes significativos. Para la televisión y el periódico ya Bien, la biopsia fusión es superior a la sistemática, fundamentalmente en el diagnóstico de tumores significativos. Y esto es un metaanálisis que salió a final del año 2017 y, bueno, evidentemente está todo desplazado a la derecha, prácticamente todo, porque hay series muy pequeñas, como veis, de muy pocos pacientes que no aportan nada. Pero en tumores significativos la biopsia fusión está claro que es superior a la que realizamos. De todas maneras, yo sigo estando de acuerdo con este pathway, con este camino. Nosotros reservamos la biopsia fusión a los pacientes que tienen una biopsia previa. Nosotros trabajo en un medio público en el que yo no puedo saturar la resonancia, tengo que tal. Y bueno, un poquito, de momento las guías me apoyan, a las del 2017, que queda reservada la biopsia fusión para cuando tú tienes una o más, no especifican las guías, biopsias negativas.
Y acabo, estrategias para después de la biopsia, hemos mirado las anteriores, las de intrabiopsia, y para después de la biopsia, bueno, si tú tienes un cilindro, tú puedes con un poquito de material es suficiente realizar marcadores genéticos con la biopsia, los 3 más conocidos, Prolaris, Oncotype y Decipher. Y bueno, yo había trabajado un poquito con Prolaris, que sabéis lo que te da es una asignación de riesgo real con la muestra. Tú puedes tener un bajo riesgo, pero una puntuación alta, como es en este caso de 2,3, que tu bajo riesgo te lo reasigna a que el paciente seguramente esté infravalorado a nivel pronóstico. Y esto es muy interesante porque ha salido online este mes este trabajo del Journal of Clinical Oncology, del JCO, en el cual los grupos de la NCCN se une a una clasificación genómica a través de Decipher, y como veis existe una reclasificación de riesgo o en grupos niveles de 6 o de 3, de bajo, intermedio riesgo, siempre con los parámetros clínicos clásicos de NCCN, Gleason, grado, PSA, etcétera, más la clasificación de Decipher en puntos que tenéis ahí. Según un paper muy interesante que yo lo desconocía, pero bueno, es evidente que el futuro va por aquí. Indudablemente el segundo planteamiento, una vez que tú tienes biopsiado al paciente, es intentar hacer programas de vigilancia activa. Insisto que en toda la serie española del año 2011 es el 4% de pacientes exclusivamente, cuando se habían diagnosticado 90% de enfermedad localizada, 36% de ellos de bajo riesgo, solamente en un 4% se hace vigilancia activa. Ya sí que he comentado que esto va subiendo, yo creo que de forma afortunada. Y bueno, las cifras de SER tenéis ahí, ha aumentado del 21 al 32, en Australia, Michigan, tenéis ahí cifras ya importantes que se aproximan al 50%. Y en este artículo, perdón, no teníais esto, es que aquí lo veo yo diferente, del Use National Database, veis ahí que va incrementando, aunque muy lentamente. Veis, del año 2010 al 2013, pues ha pasado prácticamente pues de un 6 a un 12%, o sea que va calando, pero quizás un poquito lento. Bueno, estas son unas reflexiones mías de la vigilancia, que tampoco tiene mayor trascendencia, creo yo. Y la última estrategia, lógicamente, es la realización de una terapia focal, que no deja de ser un estadio intermedio entre la vigilancia activa y el tratamiento radical, con las implicaciones que tiene, lógicamente, de preservación de todas las funciones del varón. En definitiva, perfil genético, el futuro va a estar marcado por el perfil genético, los marcadores, la imagen y las mejoras de la biopsia, que indudablemente tiene que ir guiado de la biopsia fusión, la que tenga. Si alguien tiene cognitiva y tiene experiencia, la cognitiva es estupenda. Si tiene la suerte de tener un dispositivo de fusión, estupendo. Inboard, pues ya es realmente más raro y queda además en manos de nuestros compañeros los radiólogos. Pero yo creo que estos son los 4 ejes en los que se va a cimentar esto. Aún así, y para acabar, no nos olvidemos que de todas las estrategias, y te lo he comentado, sigue siendo válida esta frase de Charles Mayo, que fue uno de los fundadores de la Clínica Mayo. Habrá muchas enfermedades crónicas más destructivas para la vida, pero el cáncer es la más temida por la gente. Por lo tanto, la discusión es compleja en este sentido. Muchas gracias.